con ustedes. Me siento gozoso de venir a alabar al Señor, porque el Señor es bueno. Hermanos, los ponemos de pie para empezar con una oración, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre. Padre, te damos gracias por este día que nos das, Padre. Por este tiempo, Señor, donde podemos venir, Señor, a darte gracias, Padre, por lo que haces por cada uno de nosotros, Padre. Padre, tú eres un Padre bueno, Padre Santo. Siempre estás con nosotros, Señor, en las buenas y en las malas. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, a través de Hijo Jesucristo, Señor, por la salvación de cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre bendito, Señor, te damos las gracias, Señor, por este lugar, Señor, donde podemos venir también libremente, Señor, a adorar tu santo nombre. Padre bendito, te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, si tienen algo, Señor, algo que estorba el día de hoy, Señor, que tú trabajes con ellos, Señor, que tú estés en su corazón, que puedan, Señor, quitarles eso de la mente, Señor, y puedan alabar tu nombre, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el que das palabra de vida, Señor. En ti confiamos, Padre bendito. Señor, te pedimos por la palabra del día de hoy, Padre Santo, que seas tú hablando a través del pastor, Señor. Te pedimos por el pastor, Señor, que lo sigas cuidando, protegiendo, Padre Santo, y que le sigas dando ese gozo, Señor, para venir a dar tu palabra. Te damos gracias, gloria siempre a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén.
somos bienvenidos. No podemos decir nosotros que esta es nuestra iglesia personal, es iglesia de Dios y todos somos bienvenidos. Amén. Es el Señor el que nos atrae hacia Él, ¿verdad? En su gracia, en su misericordia, tenemos el privilegio de poder reunirnos en un lugar así donde, ya sea que haga frío o calor, tenemos lo necesario. Dios nos ha bendecido y Dios es un Dios muy bueno. Hermosa alabanza, cánticos. Amados de Dios, si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos. Y es en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Dos semanas atrás hablamos de cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y también leímos y estudiamos un poco de cómo el Señor había sanado muchos al atardecer antes de ponerse el sol. Y hoy vamos a hablar de la sanación de un leproso. El Señor Jesús sana a un leproso. En nuestro estudio se encuentra en los versículos 40 al 45, pero me gustaría leerlos en alta voz y después orar. En el versículo 40 dice Marcos: vino a él un leproso y rogándole hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, conforme hemos estado alabándote, Señor, agradeciéndote el privilegio de ser hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, de poder entrar a tus atrios, Señor, en alabanza, en oración, en gratitud, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Y nos encontramos como siervos tuyos privilegiados. Y en esta mañana, después de haberte alabado de esta manera, Señor, pedimos que con tu Espíritu Santo continúes en nosotros, Señor, enseñándonos ahora por medio de tu palabra, Señor. Sé tú el que, Señor, nos toque a cada uno como sea tu voluntad, Señor. Y que al final la gloria y la honra sea para ti. Pues eres tú, Señor, el que nos permites el privilegio de estar aquí. Y, Señor, nos encomendamos a ti. Pedimos de tu unción, de tu Espíritu Santo. Alabado seas en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero darle las gracias de antemano por sus oraciones. Estuve fuera por
una semana aproximadamente en una emergencia. Pero bueno, gracias por todo, y estamos de regreso de nuevo, y nos toca hacer esta mañana hablar de la lepra. Y es algo que quizás Marcos no nos da muchos detalles, ni tampoco los otros evangelios que hablan de este evento. Pero para poder entender un poquito más, lepra ha existido por muchos años, siglos de años, y existe hoy en día. Quiero hablar un poquito de eso, pero para estar en contexto con nuestra lectura, quisiera llevarlos a Levítico capítulo 13, donde solo leeré hasta me parece que el versículo 17, para hablar un poco acerca de esta lepra. En Levíticos 13, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha fundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción en la piel, después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Una vez que una persona empezara con estos síntomas, era un encierro, como vemos ahí. Varias veces tenía que ser revisado aquella persona para ver cómo progresaban aquellos síntomas. Y luego en el versículo 9 nos dice una vez más: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y la declarará inmundo al sacerdote, y no lo encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces le reconocerá. Y si lepra hubiere cubierto su cuerpo, todo su cuerpo, declarará limpio al llagado,
todo ella se ha vuelto blanca y es limpia, mas el día que apareciera en él carne viva será inmundo. Es un poquito difícil de entender, ¿verdad? De la manera que lo explica. Estuve buscando un poquito más acerca de la lepra. Hoy en día hay más de 100 países donde ocurren casos de lepra. Especialmente en los países del tercer mundo, donde existe más la pobreza. Y hoy en la actualidad, el país que tiene el porcentaje más grande de leprosos es la India. Brasil también está considerado entre uno de los que tienen bastantes leprosos. Indonesia también. Se cree que hay más de 200,000 leprosos, o quizás más, que se sepa en el mundo. En los Estados Unidos, lo creo o no, se dan un poco menos de 200 personas al año con lepra. Y hoy es conocida como la enfermedad de, me parece que si lo puedo pronunciar bien, Anés, así, por el doctor que descubrió que es una bacteria que entra en el cuerpo. Y puede durar bastantes años en desarrollarse en el cuerpo. Empieza lentamente y porque su autodefensa lo combate, pero llega un momento en que empiezan a salir ya los brotes. Una persona puede tener lepra y no sabe hasta que empiezan a salir esos síntomas de especie de llagas y empieza a atacar especialmente el sistema nervioso. La gente pierde la sensibilidad en sus dedos, en sus manos, en sus pies. Es uno de los síntomas. Y empiezan a salir brotes. Y ya estamos hablando de un caso ya más avanzado. Ahora bien, hoy en día hay cura para eso. Hay tratamiento y cura. Se puede sanar. Aprendí que puede tomar de 6 a 12 meses el tratamiento. Dependiendo, me imagino yo, esto es mi imaginación, qué tan avanzado está el caso. Pero hay casos en otros países donde la medicina, la pobreza, inclusive la cultura, no permite que haya acceso a esta medicina moderna. Por eso en los Estados Unidos es raro, pero existe. Y es tratable, curable. Hay solo un animal que comparte los mismos, es decir, la misma enfermedad, la bacteria, como el hombre puede ser infectado. Y esos son los armadillos. Si le gusta comer armadillos, cósalos bien. No, no se crean. Yo no sé si eso iba a lograr quitar la bacteria. Pero hay lugares, eso lo dije como broma, pero hay lugares donde se come el armadillo. Sí, y eso no quiere decir que todos van a tener la bacteria,
pero es el único animal, aparte, bueno, el hombre no es animal, pero que comparte esa enfermedad con el hombre, y es el armadillo. Yo me quedé pasado, dije, wow, he oído que en unas partes de México, no sé, especialmente Centroamérica, Sudamérica, donde es tropical, se da mucho esta enfermedad. Así que tenga cuidado la siguiente vez que coma armadillo. Móchele la cola. No. No. Pero es una realidad hoy en día que esta enfermedad existe. Los datos que les he dado es lo que ellos pueden decir, los científicos de quizás no muchos años atrás, se me hace como que en el quinto siglo, que descubrieron en el Medio Oriente esta enfermedad de lepra, pero sabemos por historiadores que contaban de esta enfermedad de aún años pasados, y la Biblia nos lo está diciendo aquí. Es algo que pues era muy real y muy temible en aquellos días, ¿verdad? Algo de que tener temor. Pero el Señor, cada vez que Él entraba en contacto con alguna enfermedad o con alguna miseria, la compasión lo movía para eliminar aquellas enfermedades. Sabemos que empezó a mostrar su poder y sanaba a la gente venía a Él que se golpeaban. Hablamos de la casa de Pedro, y estaba en las afueras, en la puerta. ¿Por qué no? La gente quería ser sanada, pero Él tenía compasión. Él miraba a la gente y quería ayudarlos, y los tocaba. A veces tan solo con su presencia, con su palabra. Y saben que cuando uno piensa de estas cosas, nos habla de la humillación de Cristo, que se hizo hombre para vivir entre nosotros. Y Él tenía compasión. Sabemos que Él escogió venir aquí y alcanzar victoria en la cruz. Pero había de conquistar a aquel tentador, aquel que lo había tentado en el desierto. Como Satanás le ofrecía tantas cosas, como el trono, y él decidió ir a la cruz, y el dolor y el sufrimiento que todo esto le causaría a Él por nosotros, por la gente. Que tenía compasión. Ese es el amor de Dios para con usted y para conmigo, que estaba dispuesto a hacer todas estas cosas. Él, en vez, cuando Satanás le ofreció darle todo el trono, si él hiciera lo que Satanás le decía, él escogió hacer la voluntad del Padre, y eso de ir hasta la cruz y morir ahí por nosotros. Pero ahí sentía dolor por ellos, porque Él podía ver sus corazones y ¿sabe qué? Él veía donde un hombre simple no puede ver. Mateo también nos habla de este relato. En Mateo capítulo 8, versículo 1 dice: cuando descendió del monte, le seguían grandes multitudes. La lepra, una vez más. Obviamente que en aquellos días, incurable, una enfermedad repugnante. Leí también de un misionero en la India que investigaba acerca de la lepra,
Y también en estos lugares aislaban a los leprosos, ¿verdad? Y mucha gente quizás tendrá la idea de que cuando una persona infectada leprosa, con lepra, perdón, que sus dedos se caen, o quizás vemos muchas películas o muchas cosas así, ¿verdad? Pero él se dio cuenta en la India, este misionero cristiano, que lo que pasaba en la noche cuando dormían, las ratas se comían los dedos de los pies y ellos lo sentían, se los arrancaban y de las manos, porque perdían toda sensibilidad. Pero era algo repugnante, aquellas ampollas en la cara, en las manos, y poco a poco que perdían la función de algunos de sus miembros, ¿verdad? Hasta que morían. Pero era algo repugnante, algo horrible. Quizás no creo que ninguno de nosotros haya visto a un leproso. Pero hay una cosa que podemos ver en nuestra historia, que el leproso le dijo en Mateo capítulo 8, versículo 2, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y decía que había en Capernaum multitud de personas que lo seguían, pero él había mostrado el reino de Dios a través de su predicación, y ahora él lo demostraba con su poder a la peor enfermedad en la humanidad. Él podría hacerlo, él podría mostrar su poder, y nos dice que este leproso se postró delante de él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Observe algo interesante aquí. Él no dijo: hey, ¿me limpiarías, Señor? O ¿puedes tú limpiarme? Mucha gente diría hoy en día: Señor, límpiame. Señor, yo demando que me limpies. Yo clamo a que tú me limpies. Pero vemos que fue un hombre de fe, y él reconoció el poder de Cristo. Él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe qué? Las cosas que nosotros pedimos no siempre son su voluntad. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, limpiarme. Por supuesto que debemos de pedir. Y este hombre, pero se mira que la actitud de él era de arrogar. Se hincó, dice ahí. Y dijo: si tú quieres, si es tu voluntad. Yo creo que nosotros debemos de orar de esa manera. A veces tu voluntad, ¿sabe qué? Deje que Él decida. No podemos darle órdenes a Él. Solo podemos pedir. Y por cualquier razón que Él no quiera, Él tiene un plan, y es todo para su honra y su gloria. Debemos orar, hágase como tú quieras. Pero sabemos que no es así como la mayoría de la gente ora. Exige que Dios haga algo. Debemos de dejar que Él decida. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras se va a hacer como Él quiere. Mateo nos dice que
Y extendió Jesús la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante quedó limpio de su lepra. No sabemos mucho de los antecedentes de este hombre, pero no sabemos cómo pudo haber surgido aquella lepra. Pero permítanme hacer un poquito de imaginación. Puede que un día trabajando en el campo, puede que haya notado un brote en su mano o en su brazo. Y llega a la casa y se lo muestra a su esposa y quizá la esposa saca un ungüento por ahí, una de esas cremas que usamos hoy en día, cuando nos sale un sarpullido o algo similar, o alguna hierba, quizá. Esta es mi imaginación, permítanme para darles una idea. Y al día siguiente todavía estaba allí. Pero el hombre volvía a trabajar al campo. Pero en la noche quizás pudiera estar roja. Y es posible que su esposa también le hubiera tratado nuevamente. Quizás así continuaba por días. Y finalmente, esto puede ser algo más fuerte. Ve y muéstraselo al sacerdote. Esa es mi imaginación, quizás, algo así. Como les digo, no se nos dan muchos detalles. El sacerdote le dijo, después de haber hecho algunos exámenes, como leímos en Levíticos 13, es lepra. Imagínense ustedes recibir esa noticia. Sabía que era incurable. Es como cuando nosotros recibimos un tipo de noticia así hoy en día, ¿verdad? No hay remedio, vas a morir, pero esto va a ser una muerte muy dolorosa. Y quizás él pudiera preguntarle al sacerdote, ¿puedo ir a mi casa y despedirme de mi esposa y de mis hijos? Quizás algo así hubiera dicho al sacerdote, déjame decirles adiós, aunque sea por última vez. Y el sacerdote quizás respondería así, no. Nunca puedes tocar a otra persona, jamás. Debes de usar algún pañuelo, algún tipo de ropa o sobre tu boca. Y si alguien se acerca a ti, tienes que gritar, inmundo, inmundo. Y quizás podemos imaginar que la familia de vez en cuando le dejaba comida por ahí cerca de donde él vivía, donde él se quedaba, donde estaba aislado. Y quizás también podríamos agregar que la familia lo saludaba a la distancia porque no podían acercarse. Me hace pensar en estos días donde hemos pasado estas pandemias, donde la familia no podía ver a su ser querido y solo saludarlo de lejos, algunos por la ventana o por alguna cámara o algo así. Qué terrible, ¿no? Pero él dijo al Señor cuando se acercó, si quieres puedes limpiarme. Y nos dice tanto
Mateo como Marcos y Lucas que el Señor lo tocó. Y dijo, si quiero. Si quiero. Y quizás, como dije, no sabemos la historia de este hombre. Quizás le habían pasado años que no había sentido el toque de un ser humano. ¿Y sabe qué? El toque de Jesús fue lo más maravilloso que le ha pasado a este hombre. Que lo tocara. No solo le limpió, sino que lo devolvió a la familia de la humanidad y a la familia de Dios. Su lepra fue sanada inmediatamente. Imagínate los testigos que están ahí viendo el poder de Jesús. Mateo 8:4 nos dice que y Jesús le dijo, mira que no se lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos. Mateo 8:4. No digas nada. Ve al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés. Y eso lo encuentra usted. No lo voy a leer, pero lo encuentra usted en Levítico capítulo 14. Una vez que el leproso era sanado, lo que la ley mosaica pedía y los sacrificios que tendrían que hacerse. Y el Señor le dijo, ve al sacerdote y ofrece tu sacrificio, tu ofrenda, como es mandado en la ley. Y había todavía una cosa más que hacer, hablando de este hombre sanado en nuestra historia de Marcos. Y dice que la ley requería un sacerdote que lo declarara que estaba limpio. Y que ofreciera un sacrificio. ¿Sabe que el Señor conocía la ley? Y el Señor no había venido para abolir la ley, para quitarla, sino para cumplirla. Y Jesús le dijo al hombre que no le dijera a nadie quién fue el que lo sanó. Marcos también se nos dice que fue y se los dijo a todos. Imagínense usted, ¿quién puede contener eso? Milagros así. Pero esto causaba problemas para el Señor Jesús. Marcos nos dice ahí en el versículo 40 y 41, dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose ante él, diciéndole, si quieres puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Estoy leyendo lo mismo que Mateo. Dice, una cosa también que podemos observar, que aquel leproso trató a Jesús con respeto. Amén. Vemos que se arrodilló frente a él y expresó su fe, diciendo así, ¿verdad? Si tú puedes, si tú quieres, puedes sanarme. Si esa es tu voluntad, esas son mis palabras, ¿verdad? Queriendo decir eso. Saben que es un buen ejemplo para nosotros de hoy en día. El Señor Jesús dice que es nuestro amigo, pero no es nuestro cuate, que le podemos hablar de esa manera. Se tiene que hablar con respeto al Señor. Es nuestro amigo en el sentido que Él lo dijo porque nos ha mostrado muchas cosas y nos ha abierto los ojos. Pero no es nuestro cuate que lo tratemos de tú a tú. Respeto. Por eso cuando oramos, vamos delante de Dios con respeto al trono de Dios.
es también respeto, mostrarle nuestro respeto y nuestro amor a Dios. ¿Sabe que muchas veces le damos más respeto a un rey, a un presidente, a un hombre de gran título en el mundo que a Dios? Y pienso yo que cuando le pedimos algo debemos de anteponer nuestra petición con si es tu voluntad, Señor. Después de todo, tu voluntad se va a hacer, como les decía. No importa qué. Porque esto es correcto y es porque Él es Dios. Y se va a hacer lo que Él dice, su voluntad. Marcos continúa en el versículo 42 al 44, dice, y tan pronto como hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio, y le mandó directamente, y al instante le despidió y le dice, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Y decía una vez más que el Señor no quebraba la ley, sino le dejaba decir, haz eso, y es esto, y es para testimonio. La gente va a ver. Como les decía en Levítico 14. Versículo 45 de Marcos dice, pero él salió y comenzó a publicarlo mucho y a difundir el asunto, de tal manera que Jesús no podía entrar más abierto en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a ellos de todas partes. Y este hombre, en lugar de quedarse callado como le había pedido el Señor Jesús, salió y empezó a publicarlo por todos lados. Hasta el extranjero, dicen por ahí algunos. En otras palabras, les decía a todo el mundo que él conocía. Y algunos dirán, desobedeció al Señor, porque él le dijo que no le dijera a nadie. Y lo primero que uno puede decir, no hizo lo que Dios le pidió, desobedeció al Señor que lo había sanado. Y él fue y se lo dijo a todo el mundo. Pero Dios nos dice a nosotros en estos días que le digamos a todos lo que hemos oído y experimentado de Jesús, y muchos de nosotros no le decimos a nadie, muy pocos. El pecado más grande para nosotros. No creo que la desobediencia de ese leproso que fue limpio sea tan mala como algunos de nosotros en nuestra desobediencia en hoy en día. Decía que debemos de decírselo a todo el mundo. Ya pocas veces decimos algunas gentes. Así es que este hombre les dijo a todas las multitudes, vieron, sabían lo que el Señor estaba haciendo y quizá por eso tuvo que dejar Capernaum por un tiempo. Sabemos que Capernaum era en la ciudad principal, era ahí donde él y sus discípulos se concentraban y salían. La casa de Pedro estaba ahí. Permítame ir ahora a Lucas, capítulo 5. De los versículos 12 al 16, la misma historia. Y aconteció que, estando él en la ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra
el cual, viendo a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogaba. Miren las palabras que usa Lucas. Se postró sobre su rostro y le rogaba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y luego la lepra se fue de él, y le mandó que no se le dijera a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero tanto más se difundió la fama de él, y grandes multitudes se juntaron para oírlo y para ser sanado por él de sus enfermedades. Y se retiró al desierto y oró. Varias cosas podemos aprender de esta lección. Obviamente que Él es Dios, Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera, sanar a quien quiere o no sanarlo. Y vuelvo a retocar, cuando nosotros hablamos a Dios, debe de ser con respeto y con amor. Este hombre se postró y le rogó. Yo sé que muchos de nosotros sabemos que en el Medio Oriente la posición para orar es postrándose en tierra. Pero hemos aprendido también que la oración puede ser cuando usted está sentado, puede estar hincado, puede estar acostado, puede estar parado. En la oración, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor alzó su rostro y levantó sus manos al Padre y oró de esta manera. Pero muchos de nosotros oramos casualmente, ¿verdad? De una manera muy rutinaria, por decirlo así. Por eso no debemos de tener una recitación de oración. Tiene que ser de corazón. Aunque algunos de nosotros quizá ya estamos se duerme. Tú no costó que ahora sí voy a orar, después de que ha trabajado todo el día y ya llega bien cansado y dice: Señor, gracias. Y está rogando, ¿verdad? Pablo dice que oremos, ¿verdad?, sin cesar. Es decir, cuando tenga la oportunidad, puede estar manejando y decir: gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque hiciste esto. Señor, mi trabajo que me estás dando. Señor, mi familia. Señor, yo estaba orando. ¿Qué pasa cuando hay algo más fuerte? Vamos a decir que sea un hijo o una hija. ¿Cómo orarías al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo oraríamos? No de una manera casual, como una recitación. Permítame irme a más profundo. ¿Alguna vez se ha postrado? Este hombre cambió para siempre. Es decir, cuando el Señor lo tocó, se convirtió en un hombre nuevo. Y eso pasa cuando el Señor toca a una persona. Es nuevo. ¿Sabe que la lepra tan repugnante simboliza en cierta forma el pecado? Horrible, repugnante. Y solo Dios puede limpiar eso. Y ahora podría volver a su esposa, a sus hijos,
podría entrar en la ciudad, platicar con los amigos y hablar por las calles. Imagínese usted, después de haber sido expulsado de la ciudad, ya no puedes venir a casa, ya no puedes hablar con tu familia, tienes que irte fuera, y cada vez que alguien se acerque a ti, tú tienes que gritar: hey, soy inmundo, porque era una enfermedad muy contagiosa. Y ahora era un nuevo hombre, limpio. Imagínense también que ahora podría tocar a sus hijos, a su familia, a su esposa, y ellos lo podían tocar a él también. ¿Cuántos estudios no se han hecho de que una persona no puede vivir sin el toque físico? Los bebés, por ejemplo, se han hecho estudios donde no se desarrolla un bebé cuando le falta el toque humano. Es necesario. Así es que no había solo curación física, pero también psicológica. En un cambio total de enfermedad. ¿Cómo se sentiría uno? ¿Cómo se sentiría usted si tuviera que venir a Dios para pedir para un ser querido? Un hijo, como decía yo. Y les preguntaba que si se ha acostado usted delante de Dios. Mi idea, mi imaginación es que sí. Yo pienso que cada uno de nosotros, si es usted un creyente de Dios, un hijo o una hija de Dios, yo pienso que algún punto en nuestras vidas se acostaron a Dios. Porque ¿quién de nosotros no sufre la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o de uno mismo que va y se postra delante de Dios? Bueno, pero qué cambio cuando Dios sana a ese hijo, ¿verdad? Así es. Aquel alivio, no solo físico, mental. La gente se preocupa, anda buscando, preguntando quién me puede ayudar, quién podría ayudarme, y está en su mente, quizás no duerme bien y anda agotado, pero qué alivio cuando aquella persona es sanada de alguna forma u otra. Y me pregunta para nosotros en esta mañana, ¿creo o no? Voy a terminar temprano. Pregunta, ¿ha tocado Cristo su vida? ¿Ha sido usted tocado personalmente por Él? Amén. ¿Ha sido limpiado de ese pecado terrible que es como una lepra horrorosa, espantosa, apesta delante de Dios? Le llamamos pecado esta lepra, o se llama pecado en la Biblia. Si usted ha sido tocado por Dios, pues obviamente que ha sido limpiado del pecado. ¿Y sabe qué? Ahora usted puede tocar a otros. Pero estoy hablando en el sentido espiritual. Y lo hace en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted comparte con alguien más, como les decía que Dios mandó a sus discípulos a proclamar el evangelio, y sabe que Dios nos llama a todos nosotros a proclamar su nombre.
Y muchos no queremos hacerlo, nos da vergüenza, o simplemente nos rebelamos y no queremos nada. Pero qué privilegio es eso, y hacerlo en su nombre. ¿Y saben qué? Debemos amar a los demás, y ese es amor. A decirles que pueden ser sanados por el toque de Cristo Jesús, como Él me sanó a mí. Y cuando nosotros honramos a Dios al ser obedientes a ese mandato que nos ha dado, de ir en el nombre de Él, dando las buenas nuevas, que puede tocar a un hombre y a una mujer, y que lo puede limpiar, y que lo puede hacer diferente, y que le puede dar paz en su mente y en su corazón. Eso sería amar a nuestros semejantes. Y podemos empezar tan simplemente como ser amables con la gente. Muchas veces nosotros tenemos la actitud de que vamos a la iglesia y ya no me hablen. Yo ya no quiero hablar con nadie más. ¿Sabe qué? Me hace recordar a mí mismo. Siempre me aplico yo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, me sentaba a mero atrás. Y cuando se acababa el servicio, yo me quería salir inmediatamente para que no me hablara nadie. Y mire lo que sucede. Me trajo hasta adelante. Dios. Pero a veces muchas veces desobedecemos a Dios, lo que Él quiere y lo que pide de nosotros. Podemos ser amables, podemos quizás en algunas cosas ayudar a otros en necesidad. Eso es una manera. Asistirlos con algo. Y saben que algunas veces es posible que les vamos a hablar de Dios. El Señor le dijo a aquel hombre que no le dijera a nadie que Él era el que lo sanó. Es decir, el Señor Jesús lo sanó. Pero el hombre se llenó de alegría y le dijo a todos. Y eso hizo que el Señor tuviera que salir de la ciudad y para evitar las grandes multitudes. En el contexto de nuestro estudio que estamos aprendiendo de aquí, de Marcos y de Mateo y de Lucas, de este hombre leproso, hoy en día la aplicación para nosotros, no solo en los momentos que estemos enfermos, pero también el apóstol Pedro dijo de esta manera en el capítulo 4, versículo 7: humillaos pues, ¿ese es lo que dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Traiga todo delante de Él, ¿verdad? Pero humíllese delante de Él, ¿verdad? Porque el Señor quería limpiar, quería sanar a todos aquí, y lo hacía en lo que Él no solo podía, claro que podía hacerlo, pero la mayoría lo sanó, no todos quizás. Grandes multitudes de personas vinieron a Él y lo sanaban. Y a nosotros nos dice que nos humillemos delante de Dios, ¿verdad? Olvídese de eso.
el orgullo. Olvídese de eso, de aquella actitud grande, mejor que los demás, superior. Yo soy más inteligente que estos tontos. Pero sabe que Dios detesta el orgullo. Y a veces tiene que quebrarnos. Y ese es el mejor punto donde podemos venir a Dios. Y Pedro dice que nos humillemos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, de vosotros. Traiga todo delante de Él, todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, todas sus enfermedades, todos sus problemas, porque a Él le importa. Ahora bien, no creo que todo va a salir como yo quiero, sino como Él quiere. Amén. Por último, Hebreos 4, 16. Esto es lo que dice el escritor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, como dice ahí, para el oportuno socorro, ¿verdad? Usted tiene ese acceso al trono de Dios. Si es un hijo o una hija de Dios. Pero ¿sabe qué? Si uno lo es, usted tiene acceso a ese trono. Si tan solo se humilla delante de Él y lo reconoce como su Señor, y su Salvador y como su Dios. El oportuno socorro. ¿Sabe cuándo es eso? Hoy. Es la oportunidad de agarrar la ayuda, el socorro de Él que ofrece gratuitamente a todo aquel que viene a Él arrepentido y humillado. En esta mañana hay en nuestra historia aplicación para diferentes personas en diferentes formas, para aquel que ya conoce a Cristo y para aquellos que no conocen a Cristo. Un hombre nuevo, una mujer nueva, usted puede ser en Cristo Jesús. Y tan solo se humillare delante de Él y reconociera que Él es Cristo. Este hombre por fe se acercó. Él sabía que podía sanar. Él sabía que tenía poder. Usted sabe hoy en día que Él tiene poder, no solo para sanarlo, sino para darle la vida eterna. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, que es poderosa, capaz de tocarnos, Señor, hasta lo más profundo. Y yo lo puedo decir personalmente. Y Señor, gracias por ver estas preciosas joyas, ver, Señor, en las palabras de tu siervo Marcos, Señor, de tu siervo Lucas y de tu siervo Mateo, Señor, cómo tú tocaste a este hombre leproso y eres capaz de tocar a cada uno de nosotros. Gracias te damos ahora, pues, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar. Y, Señor, y a comprender que debemos estar humillados delante de ti, ante tu presencia.
Y Señor, que tú eres el Todopoderoso y vas a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios.